Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la tercera charla de nuestro ciclo de charlas con motivo de la celebración del Festival de la Ciencia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ricardo Sotorrifo, quien es profesor asociado del programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. Desde su especialidad, en el último periodo, el doctor Sotorrifo y su equipo de investigación se ha dedicado al estudio de las variantes del virus SARS-CoV-2 y su potencial impacto en el desarrollo de la pandemia que vivimos. De esta manera ha contribuido de forma muy relevante al cuerpo de conocimiento que nos permite enfrentarnos a la actual crisis sanitaria. Dejo entonces con ustedes al doctor Sotorrifo y su charla titulada Variantes del SARS-CoV-2 y su impacto en la pandemia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la introducción. Voy a compartir la pantalla. Sí, bien. Voy a hablarles en esta charla sobre las variantes de SARS-CoV-2 y el impacto que han tenido estas variantes en el curso de la pandemia de COVID-19. Solamente para partir quisiera recordarle que la historia de las pandemias no es algo nuevo, ¿cierto? Tenemos una historia con las pandemias, las pandemias han azotado a la humanidad desde hace mucho tiempo atrás. Entre las pandemias que podemos recordar más recientes tenemos el caso de la gripe española, que se dio entre los años 1918 y 1919, y que tomó la vida de cerca de 50 millones de personas, ¿cierto? Esta es una pandemia que tuvo un inicio, tuvo un fin. ¿Ya? Actualmente tenemos pandemias que nos siguen acompañando, como la pandemia de VIH-Sida, que tiene un origen en el año 1981 y que, como les decía, es una pandemia que nos sigue acompañando y que ha tomado la vida de cerca de 35 millones de personas. Y si nos vamos ahora a lo más reciente, estamos viviendo esta pandemia de COVID-19, la cual, si miramos las cifras que habían hasta hoy día en la mañana, ¿cierto? Hay más de 242 millones de personas que se han infectado por el virus. Lamentablemente este virus ha tomado la vida de cerca de 5 millones de personas, y una cosa que es bastante alentadora son las dosis de vacunas administradas que nos han ayudado bastante a darle la pelea a este virus. Si nos vamos un poco a recordar cómo ha pasado esto, en estas imágenes les muestro uno de los primeros reportes publicados en revistas científicas que hablaban de un nuevo coronavirus que estaba asociado a unos brotes de neumonía. Estos brotes de neumonía ocurren a finales de diciembre del año 2019, y se identifica este agente causal a principios de enero del año 2020, ¿cierto? Un nuevo coronavirus. En Chile, los primeros casos fueron confirmados el 3 de marzo del año 2020, y rápidamente, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia. Y una de las propiedades que tenía este nuevo coronavirus es algo que me imagino todos ustedes vieron o escucharon hablar en las noticias, que es este famoso número R0, que básicamente lo que nos dice es a cuántas personas una persona infectada podría transmitir el virus. Y en el caso de lo que llamamos ahora el virus ancestral, este coronavirus SARS-CoV-2 ancestral, era 2.5 personas, es decir, una persona infectada podía contagiar en ese momento a 2.5 personas. Y esta alta contagiosidad del virus nos llevó, ¿cierto?, a estar por mucho tiempo en cuarentena. Todos vivimos el periodo de cuarentena, estuvimos encerrados en nuestras casas. Ahora, es importante mencionar de que la historia entre los coronavirus y los seres humanos no es nueva. De hecho, hasta antes del SARS-CoV-2 habían 6 coronavirus que habían sido identificados como capaces de infectar los seres humanos. Ya tenemos acá, por ejemplo, estos 4 primeros, ya que son los denominados coronavirus estacionales y que son causantes de cerca de un 10 a un 15% de los resfríos comunes. ¿Ya?
Y tenemos estos dos últimos, el SARS y el MERS, que son virus que fueron identificados en seres humanos, ¿cierto? Acá pueden ver los años en los cuales fueron identificados. Sabemos que tanto el SARS como el MERS podían generar enfermedad grave, ¿ya? El SARS ya no circula, el MERS sigue circulando pero muy poquito, y como les decía, estos otros están circulando constantemente en la población. Ahora, si ustedes se fijan, todos estos coronavirus fueron identificados primero en un hospedador natural, ¿ya? Murciélagos y roedores. Algunos de ellos pasaron por un intermediario, y luego de este intermediario pasaron al humano. Ahora, ¿qué ha sido lo problemático? Es que una vez que estos nuevos virus ingresan al ser humano, son capaces de infectar al ser humano, han adquirido la capacidad de transmitirse entre humanos, y eso es lo que nos ha llevado entonces, en el caso particular de este nuevo SARS-CoV-2, a estar viviendo la pandemia. ¿Ya? Y a el SARS-CoV-2, al tratarse un nuevo virus, evidentemente nos generó muchas preguntas, y desde que fue aislado, ¿cierto? Hemos estado en una carrera contra este virus, una carrera contra el SARS-CoV-2 y el COVID-19, que parte con mucha investigación, mucha ciencia básica para poder entender el virus, pero también mucha ciencia aplicada que nos ha llevado hoy en día a tener vacunas disponibles. Entre los hitos científicos que han marcado, sobre todo el año 2020, que fue el año donde hubo una intensa investigación para poder conocer recién el virus y la enfermedad, podemos destacar una de las cosas que pasó muy rápido. El año 10, el 10 de enero del año 2020, se obtiene la primera secuencia del genoma viral. Y lo bueno es que esta secuencia fue obtenida y fue liberada, fue de conocimiento público. ¿Ya? Eso permitió acelerar rápidamente el desarrollo de kits diagnósticos, pero también permitió el desarrollo de las primeras vacunas, ¿ya? Y ya tan pronto como el 16 de marzo del año 2020 ya habían empezado ensayos clínicos de vacunas de esta plataforma nueva, que es la plataforma de ARN mensajero. De manera importante también, en el transcurso del año 2020, supimos de la importancia que tenía la respuesta inmune para combatir la infección. Y de hecho, la evidencia mostró que la infección natural generaba lo que se denomina anticuerpos neutralizantes. La respuesta inmune, ¿cierto?, era capaz de neutralizar y conferir protección contra la infección. Hacia finales del año 2020 empezaron a salir los primeros resultados de eficacia de los ensayos clínicos de fase 3 de las vacunas, ¿cierto? Y estas noticias alentadoras comenzaron a ser un poquitito opacadas por la preocupación que surge por la aparición de nuevas variantes del virus, ¿ya? Ahora les voy a presentar a este famoso SARS-CoV-2. Es así como se ve el virus bajo un microscopio especializado que se denomina microscopio electrónico. Podemos ver, ¿cierto?, esta esfera que está acá, cubierta por estas proteínas que salen desde la esfera, ¿cierto?, que le dan este aspecto de corona, ¿ya?, que le da el nombre a la familia de los coronavirus. Ahora, si vamos a mirar cómo los componentes del virus, podemos ver que esto es una partícula bastante sencilla, ¿ya? Está compuesta por un material genético, que es un ARN, ya está, que está al interior de la partícula, que es lo que se detecta cuando uno se hace el examen de RT-PCR. Lo que busca, ¿cierto?, el RT-PCR es detectar la presencia del material genético viral. Este material genético, al interior de la partícula, está cubierto por una proteína, la proteína N, ¿ya? La proteína N es una de las proteínas que se detecta en los test de antígeno, ¿ya? Eso es un componente del virus, ¿cierto?, que nos permite saber si tenemos el virus o no, ¿ya? El virus tiene una envoltura membranosa, que es lo que está acá, donde se insertan tres proteínas, la proteína M, la proteína E y la proteína S. Esta proteína S es la proteína Spike, ¿cierto?, que es sumamente relevante, ya que ha sido el foco para el desarrollo de vacunas y también es uno de los componentes virales que pueden detectar los test de antígenos. Ahora bien, este año 2021, ¿cierto?, ha estado marcado por la presencia de variantes del SARS-CoV-2, ¿cierto? Y aquí partimos con nombres súper enredados,
Y luego la Organización Mundial de la Salud adoptó nombres un poquitito más simples, basados en el alfabeto griego, ¿cierto? Entonces hablamos de el virus ancestral y empezamos a hablar ya de estas variantes que son alfa, beta, gamma, delta, lambda, epsilon, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué son estas variantes? Me gustaría contarles qué son estas variantes, cómo se originan las variantes. Ya. Primero, recordarles que los virus tienen la capacidad de cometer errores cuando se multiplican, de mutar. ¿Ya? En un inicio se había estimado que el SARS-CoV-2 puede acumular entre 1 a 2 mutaciones en su genoma por mes, ¿ya? Lo cual es la mitad de lo que muta el virus influenza y 1/4 de lo que muta el VIH, ¿ya? Entonces, el SARS-CoV-2 comete errores, pero tiene, a diferencia de influenza y SARS-CoV-2, tiene la capacidad de corregir los errores cuando está multiplicando su material genético al interior de una célula. Sin embargo, esta capacidad de corregir no es perfecta, y eso hace, ¿cierto?, que se cometan errores. Ahora bien, cuando estos errores o mutaciones en el genoma viral se acumulan, se generan lo que nosotros denominamos nuevos linajes, que es un término relacionado a los análisis de secuencia. Y estos linajes pueden ser clasificados a su vez como variantes, que es un término más relacionado al impacto que puede tener un nuevo linaje en la salud pública. Y si ustedes se recuerdan, al inicio de la pandemia, cuando empiezan a aparecer estos nuevos variantes, ¿cierto? Empezamos a hablar de nombres súper complejos, VOC 2020-12/01, que correspondía al linaje B.1.1.7, que coloquialmente se le llamaba la variante UK o la variante británica, y que ahora la conocemos como la variante alfa. ¿Ya? Se ha ido un poco ordenando esto para tener una nomenclatura mucho más amigable. Ahora es importante que las mutaciones en el genoma viral pueden o no generar cambios en el virus, y que no todos los linajes que se generen van a corresponder a una variante de interés o de preocupación, que es un término que les voy a mencionar un poquitito más adelante. Entonces, ¿cómo puedo detectar estos linajes? Y aquí yo creo que va a aparecer otro concepto que muchos de ustedes deben haber escuchado, que es el término de vigilancia genómica y de la secuenciación del genoma de SARS-CoV-2. Que básicamente el virus, ¿cierto?, su material genético de ARN está compuesto por cerca de 30.000 letras, ¿ya? 20.000 repeticiones de A, U, C o G, ¿ya? Y la vigilancia genómica lo que nos permite es conocer cada una de estas letras, ¿cierto?, para conocer la composición de codificantes del SARS-CoV-2, y cuando nosotros analizamos estas 30.000 combinaciones de letras, ¿cierto?, podemos empezar a hacer clasificaciones. Ya podemos clasificarlo, ¿cierto?, en esto que se denominan los linajes, ¿cierto?, donde los más parecidos se agrupan entre ellos, pero también como nosotros tenemos la fecha en la cual cada una de las muestras fue tomada, nosotros podemos hacer también estudios, por ejemplo, de epidemiológicos de cuándo surge una variante. Por ejemplo, esto es datos de vigilancia genómica de Chile, donde podemos ver claramente acá estos puntos rojos que corresponden a la variante gamma o P1, y podemos ver que en marzo, junio, septiembre del 2020 no había variante gamma en Chile, y podemos ver que las primeras secuencias se empiezan a detectar pasado diciembre del 2020, ¿cierto?, lo que coincide con la ola que comienza en el verano pasado, ¿ya? Entonces, esta vigilancia genómica nos permite detectar mutaciones en el genoma viral que pueden llevarnos a identificar estas variantes, ya que, como yo les decía, es un término que tiene más relación con el impacto de un linaje en la salud pública, ¿ya? Y así lo que ven ustedes en la pantalla es cómo la Organización Mundial de la Salud define una variante de interés, ¿cierto?, que en el fondo es un aislado o linaje de SARS-CoV-2 que cuando lo comparamos con un linaje de referencia, en este caso era el linaje ancestral, cambia fenotípicamente, tiene propiedades diferentes, ¿ya? Si no podemos determinar estas propiedades, pero vemos que hay mutaciones que conducen a cambios asociados a sospechas, ¿cierto?, en cambios fenotípicos. Por ejemplo, lo que siempre se mira es si hay cambios en la secuencia de la proteína Spike, ¿cierto?, que la proteína Spike es la llave de entrada del virus hacia la célula. Y también cuando se determina que
este linaje con las mutaciones es causante de una transmisión comunitaria, es decir, está circulando en la población, la OMS habla de una variante de interés. Ahora, si esta variante de interés puede ser una variante de preocupación, si a través de la evaluación comparativa, ¿cierto?, se demuestra su asociación con un aumento en la transmisibilidad o un cambio perjudicial en la epidemiología del COVID-19, si se determina que aumente la virulencia, o si cambia la manifestación clínica de la enfermedad, o si esta nueva variante tiene ejerce una disminución en la eficacia de las medidas sociales, de salud pública, diagnósticos, vacunas, etc. Hablamos de una variante de preocupación. ¿Ya? Existe un concepto que afortunadamente todavía no hemos encontrado, que es la variante de alta consecuencia, y una variante de alta consecuencia sería una variante que escape a las vacunas o cualquier otra medida de control que tengamos. ¿Ya? Hoy día lo que nos interesa son las variantes de preocupación. Tenemos 4 variantes de preocupación, si ustedes se fijan: alfa, beta, gamma y delta. Cada una se ha originado en lugares diferentes, tiene su origen en lugares diferentes. Alfa se originó en el Reino Unido, beta en Sudáfrica, gamma en Brasil, delta en India. Sin embargo, hoy sabemos que estas variantes de preocupación están distribuidas y han sido detectadas en todo el mundo. Alfa ha sido detectada en 195 países, beta en 145, gamma en 99 y delta en 192. Ahora es importante que ustedes sepan que estas variantes no corresponden a un virus nuevo, ¿ya? Yo les vuelvo a reiterar, el virus ha ido adquiriendo mutaciones que le confieren características que favorecen su diseminación en la población, ¿ya? Y acá tenemos, estas letras identifican los linajes. Partimos con el linaje A, este linaje ancestral que se identifica por primera vez en el año 2019, y el linaje A sufrió mutaciones que dio origen a un nuevo linaje, el linaje B, y de este linaje B, ¿cierto?, empiezan a surgir nuevos linajes que han dado origen cada uno a las variantes. Ahora, una de las cosas que nos ha preocupado mucho con el surgimiento de las variantes es que las vacunas fueron diseñadas para el linaje ancestral, ya que en el momento en que parte el desarrollo de las vacunas, no conocíamos las variantes, no se detectaban. Ahora, ¿qué caracteriza estas variantes? ¿Cierto? Yo les comentaba que uno siempre mira principalmente las mutaciones que están presentes en la proteína Spike, porque como yo les había dicho, la proteína Spike es la llave de entrada del virus a la célula, y es los sitios, ¿cierto?, que van a ser, es el sitio del virus donde se unen principalmente los anticuerpos neutralizantes, ¿cierto? Estas moléculas que genera nuestro sistema inmune, que va a ir a intentar bloquear que el virus ingrese a una célula. Si ustedes se fijan, muchas de las variantes tienen varias mutaciones en una parte que se denomina RBD, que es el sitio de la spike que reconoce el receptor de la célula, ¿ya? Muchas de estas mutaciones están presentes en este sitio de RBD, y si ustedes se fijan, hay variantes que comparten mutaciones, ¿ya? Estos cambios que ustedes ven acá, ¿cierto? Hay mutaciones compartidas entre alfa, beta y gamma, hay mutaciones compartidas entre beta y gamma, como ven acá, y hay otras mutaciones que tiene delta, por ejemplo, que no están presentes en estas variantes de preocupación, pero que sí han sido descritas en variantes de interés. Entonces, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas mutaciones? Que afectan la capacidad de la spike de unir el receptor, y también la capacidad de los anticuerpos neutralizantes a unir la spike. Por lo tanto, lo que se ha visto es que estas mutaciones pueden aumentar la infectividad del virus y también promover el escape a los anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurre, nosotros nos vamos entonces a mirar la proteína spike. Tenemos una proteína spike en una variante que tiene cambios, como les decía, cambios en esta posición particular de la spike, que es la que le va a permitir al virus hacer contacto con el receptor de la célula y por ende permitirle el ingreso. Entonces tenemos cambios que van a aumentar la afinidad por el receptor, que van a tener una conformación un poquito alterada, que va a permitir que los anticuerpos no sean tan buenos reconociéndola. Entonces vamos a tener un virus que va a tener una capacidad de entrada aumentada a la célula, ¿cierto?, y una capacidad también para evadir la respuesta inmune, ¿ya? Esto no es escapar completamente, pero sí hacer que la respuesta sea menos buena. Entonces, este virus
Evidentemente, a nivel de individuo, va a ser un virus que va a poder ser más infectivo, ¿cierto? Podría aumentar la capacidad de replicación del virus dentro del individuo. El individuo enfermo podría producir mucho más virus, ¿cierto? Ser más contagioso, y esto también puede traer consecuencias a nivel de la patogenia. El virus podría causar más daño. Entonces tenemos un individuo que se ve más afectado, y evidentemente vamos a tener a nivel de población un efecto, porque estos individuos podrían, este virus podría ser mucho más transmisible, y si tenemos más gente que se contagia, evidentemente la gente que se muere también es mayor, el número de personas que fallece, ¿ya? Y en ese sentido, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud bien recientes, del martes pasado. Ya se sabe que a nivel de transmisibilidad, alfa, beta, gamma y delta, ¿cierto?, tienen una transmisibilidad mejorada cuando uno lo compara con el virus ancestral, el virus que dio origen a la pandemia. Se ha visto también que para las 4 variantes hay un posible incremento en el riesgo de hospitalización, ¿cierto? Y también se ha reportado que las reinfecciones podrían ser más probables con estas variantes. Ahora, si ustedes se fijan en estos datos de vigilancia genómica que se han depositado y que son de conocimiento de uso público, si miramos las secuencias que se han depositado, podemos ver que en el último tiempo, independiente del continente que se analice, lo que más se ha depositado son secuencias de la variante Delta, y hoy día sabemos que la variante Delta es la variante predominante y es la que está circulando con mayor fuerza a nivel mundial, ¿ya? Entonces, si miramos cómo ha sido el curso de Delta, y acá los datos que genera el Reino Unido han sido súper valiosos, porque ellos tienen un sistema de vigilancia genómica súper potente, ¿ya? Más de la mitad de las secuencias de SARS-CoV-2 que hay disponibles en bases de datos provienen del Reino Unido. Entonces, fíjense ustedes que ya a fines de noviembre del año 2020 empieza a aparecer Delta, ¿ya? En el Reino Unido, llegando a ser cerca del 100% de la secuencia en el periodo de febrero a mayo, ¿ya? Y luego empieza a caer, ¿ya? Desde mayo en adelante empieza a caer. Y si ustedes se fijan acá, ¿cierto? En mayo es cuando Delta empieza a tomar el vuelo en el Reino Unido, llegando a ser el 100% de la secuencia. Entonces, lo que se vio es que en el caso del Reino Unido, Delta desplazó a Alfa, y esto es porque Delta tiene un R0, ¿cierto? El R0, recuerden, es el número de personas a las cuales una persona infectada puede transmitir el virus. Delta tiene un R0 de 5 a 8, es decir, que una persona infectada puede contagiar entre 5 a 8 personas. Recuerden que el virus original, ¿cierto?, era 2,5, alfa era 4,5, entonces delta es mucho más transmisible incluso que alfa, ¿ya? Y por eso se ha visto que delta es mucho más contagiosa. Ahora, ¿qué tenemos en Chile? En Chile, como pueden ver ustedes, acá cada colorcito representa un linaje o una variante, y podemos ver que entre diciembre del año 2020 a septiembre del 2021, estos colores han ido cambiando. La pandemia ha sido bastante dinámica en el país, y lo que más hemos tenido últimamente, sobre todo durante el año 2021, es gamma y lambda, ¿cierto?, entre marzo y podríamos decir y junio, para luego estas variantes han ido disminuyendo considerablemente, y lo que más hemos tenido, ¿cierto?, es mu, pero sobre todo delta, ¿ya? Entonces esa es la situación que tenemos actualmente en Chile. Ahora, afortunadamente, hemos tenido un plan de vacunación súper potente. Y estos son los datos que pude obtener ayer desde la página del DEIS. En lo que respecta a los mayores de 18 años, ¿cierto? La población objetivo vacunar era de 15 millones de personas. Tenemos 13 millones de personas con 2 dosis y 570.000 personas con dosis única, que esta es la vacuna de CanSino. Y tenemos un número importante de personas que han recibido su dosis de refuerzo, y esto da una cobertura cerca del 90% en esta población objetivo. Ya eso es sumamente importante, es la población objetivo, son 15 millones, en Chile somos más de 19 millones.
En cuanto a la población, a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Entre 6 y 17 años, la población objetivo es de 3 millones. Ya llevamos con dos dosis cerca de un poquito más de 900.000 personas. Algunos, ¿cierto? Niños y niñas y adolescentes inmunocomprometidos han recibido dosis de refuerzo, entonces tenemos aquí un 30% de la población objetivo vacunada en este sentido. Pero eso nos lleva, ¿cierto? Si bien son buenas cifras, nos lleva a hacer las matemáticas, ¿ya? Y en la población objetivo mayor de 18 años, todavía, si uno saca las diferencias acá, hay cerca de más de 1.600.000 mayores de 18 años sin el esquema completo, que han recibido ya sea una dosis, ¿cierto? O que lisa y llanamente no han recibido ninguna, ¿ya? En el caso de la población entre 6 a 17 años, todavía faltan 2 millones de niños, niñas y adolescentes que reciban su esquema completo. Ya esto todavía no considera el remanente de la población, que en el fondo que es de 0 a 5 años, que todavía no está en los planes de la vacunación. Y ahora, ¿por qué es tan importante que se vacune el mayor porcentaje de personas? Y aquí hay un término que se empleó mucho el año pasado, que es este concepto de inmunidad de rebaño, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora cómo funciona la inmunidad de rebaño. Tenemos acá 6 escenarios. Es el primer escenario, donde tenemos un porcentaje de vacunación del 0%, el segundo de un 25%, tercero de un 50%, el cuarto de un 75% de vacunados, 90 y 95%. Ahora fíjense ustedes, estos puntitos azules representan las personas no vacunadas, los puntitos amarillos, las personas vacunadas. Y aquí en el centro, si ustedes logran ver, hay un solo puntito negro que corresponde a una persona infectada, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se disemina una infección en los diferentes escenarios. ¿Cierto? Podemos ver claramente que mientras más personas vacunadas hay, ¿cierto? Estas personas vacunadas son capaces de proteger a aquellos no vacunados que por alguna razón, ¿cierto?, médica no pueden recibir su vacuna. Ahora yo sé que mucha gente le tiene miedo a estas vacunas porque dicen que se hicieron muy rápido, que no confían, que no hay estudios, etc. Entonces quiero mencionarles un poco brevemente cómo se lleva a cabo el desarrollo de vacunas, ¿ya? Están bien establecidos y evidentemente los estudios que llevan al desarrollo de vacunas toman mucho tiempo, ¿ya? Generalmente involucrando 3 fases clínicas, ¿cierto? Fase 1, 2 y 3, que son las fases que se estudian en seres humanos, ya en donde en la fase 1 se evalúan hasta 100 personas, se evalúa la seguridad, la capacidad de generar una respuesta inmune y la dosis. El estudio de fase 2 se hace algo similar, pero ya en cientos de participantes, para llegar al estudio de fase 3, donde se evalúa nuevamente la seguridad, la inmunogenicidad, y aquí se ve la eficacia, y donde ya hay miles de participantes, y generalmente son estudios multicentros, no se hacen solamente en un país, ¿ya? Hay todo un estudio previo que se hace en el laboratorio, estudios en animales, etc. Y luego en las fases finales, si ustedes se fijan, la producción a gran escala y la distribución es la última etapa que se lleva a cabo. En el caso del desarrollo de vacunas para SARS-CoV-2, se respetaron exactamente todas las etapas del desarrollo tradicional de vacunas, ¿cierto? Solo que ya había muchos estudios previos que habían sido realizados para estos otros coronavirus como el SARS y el MERS, ¿ya? Ahora, lo otro que pasó es que los ensayos clínicos fueron hechos en paralelo, y esto se pudo hacer porque había mucha disponibilidad de recurso económico para poder hacerlo. También, si ustedes se fijan acá, la producción a gran escala se hizo en base a riesgo. Las empresas farmacéuticas produjeron las vacunas, ¿cierto?, tomando el riesgo de que no pasasen los ensayos clínicos. Y después estas revisiones fueron realizadas por las agencias pertinentes, y por eso se pudo hacer en menos tiempo. Ahora, si ustedes se fijan, de todas las vacunas que están siendo estudiadas por el momento, ¿cierto? Tenemos 28 en fase 1, 24 en esta fase híbrida 1-2, 14 en fase 2, 8 en fase híbrida 2-3, 32 en fase 3, 14 han sido autorizadas, 8 han sido aprobadas, y fíjense ustedes, 7 han abandonado. Eso significa el hecho de que hayan
prototipos de vacuna que abandonan los estudios es porque realmente los procesos se respetan, y si hay una vacuna que genera algún tipo de problema, esta no puede continuar, ¿ya? Y si nos fijamos qué tipos de vacunas son los que más se han usado en el mundo, podemos ver que las dos vacunas que más se han empleado en Chile son aquellas que más se han usado en el mundo. De hecho, de CoronaVac se han inoculado cerca de 2.000 millones de dosis, ¿ya? Seguido por la vacuna de Pfizer con un poquito más de 1.500 millones de dosis. Entonces son vacunas ampliamente, las que estamos usando en Chile son vacunas que han sido utilizadas ampliamente a nivel mundial, ¿cierto? Ha desarrollado un poco de suspicacia el hecho de las plataformas de las vacunas, ¿cierto? Hay vacunas contra SARS-CoV-2 que usan plataformas convencionales como CoronaVac, ¿cierto? Esta vacuna de virus inactivado, y también hay vacunas de nueva generación que están utilizando vectores virales o vacunas de ARN mensajero, vacuna vector viral como AstraZeneca CanSino, vacuna de ARN mensajero como Pfizer, ¿ya? Si bien estas vacunas generan efectos secundarios comunes como dolor, enrojecimiento, hinchazón, ¿cierto? En el brazo donde se inyectó la vacuna, muchos sufren cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, fiebre, náuseas, ¿cierto? Que son cosas normales, ¿cierto? Pero no hay que olvidar que han tenido un impacto muy positivo en el curso de la pandemia, ¿cierto? Sobre todo evitando el desenlace que nosotros no queremos, que es la hospitalización, el ingreso a UCI y la muerte. En eso, ambas vacunas, tanto CoronaVac como la vacuna de ARN mensajero de Pfizer, han hecho muy bien su trabajo, ¿ya? Ahora, para ir terminando, quisiera recordarles que lamentablemente estamos experimentando un alza importante de los casos a nivel nacional, ¿cierto? Sobre todo en el último tiempo, y este aumento de casos nos ha llevado a tener también un aumento de los casos activos, ¿ya? Estos son los datos de, ¿cierto? A hoy día hay cerca de 9.000, más de 9.000 casos activos. Entonces, no tenemos que olvidar que seguimos en pandemia, ¿ya? Y que tienen que pensar en este modelo del queso suizo, ¿cierto? Para defendernos contra estos virus respiratorios pandémicos, ¿ya? Este modelo del queso suizo asume que cada una de las medidas que se van a implementar son susceptibles, no son 100% efectivas, entonces tenemos responsabilidades personales como el distanciamiento físico, quedarnos en la casa si estamos enfermos, usar mascarillas, higiene de las manos, evitar tocarnos la cara, ¿cierto? Si estamos en un espacio que hay mucha gente, limitar nuestro tiempo ahí. Y tenemos también responsabilidades compartidas, ¿cierto? Como realizar pruebas de alta sensibilidad y rastreo de los casos, ventilar los ambientes es sumamente importante, ¿cierto? Tener información de las entidades gubernamentales y apoyo financiero para poder dar soporte a la pandemia, las cuarentenas y aislamiento, y obviamente las vacunas como responsabilidad compartida. Y eso recuerden, porque la vacunación es un acto colectivo, en donde, yo les quiero recordar, las personas, necesitamos el mayor porcentaje de personas vacunadas para que podamos, entre las personas que estamos vacunadas, proteger a aquellas personas no vacunadas que por alguna razón, generalmente médica, no pueden recibir vacunas. Muchas gracias por su atención y estaré contento de poder responder a las preguntas. Doctor Sotorrifo, muchas gracias por esta charla muy informativa. A pesar de la cantidad de información que uno es bombardeado constantemente, hay siempre cosas novedosas en este ámbito, la información cambia muy rápido. Tenemos una pregunta de la audiencia que creo que usted la mencionó durante la charla, pero no sería malo recordarlo. Claro, Héctor Venezuela quiere saber, claro, qué variantes se han aislado en Chile. Entiendo que el escenario ha mudado durante todo este tiempo y actualmente nos enfrentamos a algo que es muy distinto del inicio. Si puede comentar un poco. Sí, es una pregunta que es bien importante, porque esto nos habla de cómo se ha dado la circulación en el país. Nos dice que nosotros tenemos que invertir en el desarrollo de investigación científica local, ¿ya?
Hay un ruido cuando no sé si es mío, no creo que sea mío. ¿Por qué digo esto? Porque mientras en el hemisferio norte todo el mundo estaba preocupado de la variante alfa, nosotros en Chile teníamos una ola importantísima, ¿cierto? Con mucha circulación de virus causado por la variante gamma y la variante lambda, ¿ya? Entonces, eso nos demuestra, ¿cierto?, que la epidemiología va a ser diferente en diferentes partes del mundo. Y después nosotros nos dimos cuenta que esto ha sido bastante dinámico, como yo les mostré en la imagen, y lambda con gamma empiezan a decaer, ¿cierto? Primero empieza a decaer lambda y empieza a tomar fuerza esta variante mu, que la conocemos como la variante de Colombia, y delta que ingresa al país, ¿cierto? Y tenemos circulación comunitaria, y ahora lo que más tenemos reportado es delta, pero hay que tener ojo, porque en un principio nos interesaba saber si teníamos delta, ¿ya? Entonces andábamos buscando delta. Las autoridades sanitarias implementaron una estrategia paralela que no es basada en el secuenciamiento de todo el genoma, sino que es esta detección de mutantes asociadas a variantes por RT-PCR. ¿Ya? Yo les mostré ahí brevemente las mutaciones que caracterizan a cada una de las variantes. Entonces se empezó a buscar de manera un poquito sesgada en las muestras clínicas mediante esta estrategia que no nos da a conocer el genoma completo, pero sí las mutaciones, y ahí empezamos a identificar harta delta porque es lo que se estaba buscando. Entonces ahora que ya sabemos que tenemos transmisión comunitaria de delta, probablemente se va a empezar a normalizar y vamos a empezar a ver qué tenemos. Gracias, doctor Sotorrifo. Una pregunta que me ha llegado aquí de manera interna. La pregunta es si usted considera que Chile ya está en la tercera ola. Es difícil decirlo, ya, porque estamos en un escenario que no es comparable a escenarios pasados, porque hoy día, como yo les mostré, si bien hay muchas personas que deberían estar vacunadas que no se han vacunado, estamos enfrentando este aumento de los casos con un alto porcentaje de la población vacunada e incluso recibiendo dosis de refuerzo, ¿ya? Por lo tanto, es poco probable predecir. Hay estudios de hecho, que salieron de la Escuela de Salud Pública, que predicen que para la primera semana de noviembre vamos a tener más de 3.000 casos diarios, ¿ya? Como se están dando las tendencias, podría ser probable. Ahora, podemos tener un aumento de casos y entonces igual tenemos que fijarnos en cómo va a ser el desenlace de esos casos, ¿ya? Entonces hay que estar ir mirando todo, ¿cierto? Tenemos un aumento de casos, es importante saber cuántos de esos casos van a desarrollar una enfermedad asintomática, cuántos de ellos van a desarrollar una enfermedad que sea grave, cuántos de ellos van a ir a UCI, cuántos de ellos van a ir a morir. Hay que estar monitoreando constantemente. Yo lo he dicho en otras ocasiones, estamos en un laboratorio natural, ya esta cosa está pasando y vamos sacando información sobre la marcha. Ya lo que es sumamente importante es que ahora hay mucho más acceso de datos y se están haciendo cruces de datos. Ya eso es importante. Hoy día los datos que se liberan a través del Ministerio de Salud, uno puede hacer cruces de datos de, por ejemplo, cuántas personas en UCI tenían una variante u otra, cuántas personas fallecidas tenían una variante u otra. Entonces eso ha ido ayudando a poder entender un poquito mejor cómo se están dando las cosas. Una última pregunta tiene con lo mismo, y entiendo que es difícil hacer la predicción, pero ¿es probable que ocurran situaciones nuevamente con el orden de 8.000, 7.000 casos diarios, como tuvimos ya en 2 ocasiones? Va a depender mucho. Yo creo que aquí hay que dejar súper en claro una cosa, y es que seguimos en pandemia, ¿ya? Seguimos en pandemia, el virus sigue circulando, estamos experimentando un aumento de casos, ¿ya? Luego, cosas que sabemos que ocurren cuando hay mucha circulación de virus, es que el virus cambia. Mientras más circula,
más chance le damos al virus que cambie, ¿ya? Si el virus cambia, lo que yo les decía, el virus, estos cambios podrían, ¿cierto?, conferirle una propiedad nueva al virus, como hacerse más transmisible. Y si eso llega a ocurrir, porque nos relajamos las medidas, porque dejamos de usar mascarilla, porque, ¿cierto?, dejamos de lavarnos las manos, tener cuidado, podría darse el caso. O sea, no se puede predecir, pero ya sabemos que ocurrió, ¿cierto? Recordemos que en la primera ola, ¿cierto?, nadie tenía inmunidad, ¿ya? En la segunda ola, el virus se empezó a enfrentar a gente que ya había sido infectada, por lo tanto ya había generado una inmunidad frente a la variante original. No todo el mundo, ¿cierto? Pero la gente, entonces, era un escenario diferente, y ahora estamos en un escenario que tenemos también protección por vacuna. Entonces hay que cuidar eso hasta que no tengamos una medida que realmente frene, ¿cierto?, la transmisión. Doctor Sotorrifo, solo nos queda agradecer su charla muy didáctica, muy informativa, y también la labor que ha desarrollado durante la pandemia usted y el equipo con el cual trabaja. Muchas gracias, muy agradecido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y solo recordarle a las personas que nos están escuchando que se vacunen aquellos que no lo han hecho, que se pongan la dosis de refuerzo aquellos que no lo han hecho, y que vacunen a los niños, niñas y adolescentes, porque realmente es una de las medidas que nos va a ayudar a poder darle la pelea a este virus. Muchas gracias, doctor.